Hola, 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 hola. Chicos, cierren por favor los micrófonos cuando van entrando. Buen día, ¿me escuchan? Buen día, sí, Doc. Bien, bueno, vamos a comenzar. A ver, déjenme que quiero compartir la pantalla. Avísenme si la ven, por favor. Ahí está compartiéndose, recién. Y está lenta la conexión, no sé qué está pasando. ¿Ahí la están viendo? Sí, ahora sí se ve, Doc. Perfecto. A ver si la puedo poner en diapositiva. Ahí está. Bueno, buen Doc, día. una pregunta. Dime. Disculpe, una pregunta. Sí. ¿Hay que pasar asistencia acá por el chat o no? Mira, yo le dije, igual esto va a quedar grabado, o sea que van a quedar todos los que están presentes, los 100 que están en este chat en este momento van a quedar registrados, o sea, no hace falta, no hay Gracias, Doc. problema. No, no, no. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, Sí, no, no le Doc, va a permitir hasta el 100 tema de nomás los permite. 90. Sí, son 99. Después los que no puedan, no hayan ingresado, van a tener que ver la clase directamente a ver si les deja entrar a estos dos. Admitir y admitir. Sí, porque salieron dos. Van a tener que ver directamente en el aula. Cualquier cosa.
lo van a ver ahí. ¿Está? Ok, Doc. A ver, esperen que estoy queriendo sacar un poquito esto. Hola Doc, yo tengo una Sí, duda del curso que estamos haciendo ahora de puerperio. sí, Del módulo 1 teníamos que hacer un cuestionario, sí. pero como que el campus duplicó y aparecía 2 veces el cuestionario. Y yo, por Ajá. ejemplo, realicé el primer cuestionario nomás que aparecía y el otro no realicé porque era el mismo. Y ahora se borró el cuestionario que hice y la mayoría de mis compañeros y nos aparece como que Sí. nosotros no hicimos el cuestionario. Es raro porque eso tiene que quedar registrado, salvo que haya modificado algo o el doctor Romero Benítez o la doctora Rafín, que son los que manejan ese posgrado, el pregrado de ese curso. Pero no creo, porque no, de todas maneras le voy a preguntar a ver qué es lo que pasó. Ay, perdón, que se me cayó una lapicera. Bueno, Voy a preguntarles a ver qué es lo que pasa y bueno, como para ver un poquito qué es lo que... Esperen que estoy queriendo achicar, ahí está. Bueno, vamos a comenzar, chicos. Hoy vamos a hablar, hoy comenzamos con los temas del segundo parcial. Hoy vamos a hablar de amenaza de parto pretérmino y trabajo de parto pretérmino. Hay que diferenciar, o tenemos que diferenciar, esto es algo que realmente es básico en obstetricia. ¿A qué llamamos amenaza de parto prematuro y a qué llamamos parto prematuro? Cuando hablamos de amenaza, estamos hablando básicamente de eso, es la amenaza, o sea, es la presencia de las contracciones uterinas dolorosas, regulares, acompañadas de modificaciones cervicales entre las 22 semanas y las 37 semanas de edad gestacional. O sea, ¿qué es lo importante en esto? Las modificaciones cervicales. Si yo tengo contracciones dolorosas, puedo hablar de que estoy con dinámica uterina, pero eso no me está hablando de una amenaza de un parto prematuro. Lo ubique donde lo ubique, ya sea un parto prematuro extremo, un pretérmino límite, un parto prematuro con feto no viable o con feto viable. Donde fuera que yo lo ubique, si yo no tengo modificaciones cervicales, quiere decir que no estamos ante una amenaza de parto prematuro. Esa es la pequeña diferencia. ¿Puedo tener dinámica? Sí. ¿Por qué? Como ustedes saben, desde el principio del embarazo puedo tener contracciones uterinas. Lo que ocurre es que esas contracciones uterinas pueden ser dolorosas o no, y a medida que nos vamos acercando al final del embarazo van a ser cada vez más dolorosas. Pero eso no me está hablando de que esté en una amenaza de parto prematuro. Ahora, si esas contracciones dolorosas que tienen cierta irregularidad se asocian a modificaciones cervicales, así sea 1 o 2 centímetros, no necesito que llegue a 4 centímetros, ahí sí puedo hablar de una amenaza de parto prematuro. Y obviamente el parto prematuro o parto pretérmino es aquel que se produce antes de las 37 semanas. Entre las 20, sobre las 20, por debajo de las 20 sabemos que estamos hablando de aborto, y hasta las 37 semanas de edad gestacional. En Argentina, miren esto, en Argentina el 8% de los nacimientos son prematuros. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es importante que conozcamos estos? Porque el 50 o el 70% de estos partos prematuros son los responsables de las muertes neonatales. Y el 50% restante, o sea, el 100% de los partos prematuros, dependiendo de la edad gestacional en que ocurran, son responsables de morbilidad severa, morbimortalidad severa. Un 50% puede ser de la muerte y un 50% restante de las alteraciones neurológicas. Y como sabemos, en este caso ya son irreversibles. Cuando nosotros estamos hablando de un control de embarazo o de una amenaza de parto prematuro o de un diagnóstico, ¿qué es lo que queremos prevenir?
Por un lado, cuando nosotros hacemos el control prenatal, determinar cuál es la población de riesgo de sufrir este evento. Este y otros eventos, pero vamos a focalizarnos en en el parto prematuro. Por otro lado, establecer el diagnóstico de certeza. Cuándo estamos hablando de que se trata de un parto prematuro y cuándo estamos hablando de que podría ser una amenaza o simplemente dinámica uterina asociada, supongamos, a una infección urinaria. Y el último punto, instaurar la terapéutica adecuada para ese caso específico. Entonces, ¿cuál sería la población de riesgo? Y esto es importantísimo que tengamos en cuenta. Vamos a tener variables asociadas preexistentes y variables asociadas de instalación reciente. Dentro de las preexistentes, o sea, esas que ya trae la mujer antes de embarazarse inclusive, vamos a tener bajo nivel socioeconómico, analfabetismo total o funcional. Ojo con esto, hay mujeres que van a la escuela, que terminaron la escuela, pero que cuando uno las evalúa y evalúa siquiera si escriben, se da cuenta que ni siquiera saben leer. Madre soltera, ¿por qué? Porque obviamente la mujer soltera, y no es por el hecho del estado civil, sino digamos, el estrés y el esfuerzo que conlleva ser una madre sola, no tener la compañía de la pareja, aunque a veces las parejas, digamos, son peores que si estuviera sola, pero bueno, supongamos en principio que es contención. Edad, mujeres menores de 18 años y mayores de 40 años. Pero en este caso, ojo con esto, porque aquí podemos pensar o podríamos pensar que van a estar asociadas a patologías que pueden aparecer digamos, en la adolescencia y adolescencia tardía y por encima ya en la mujer en el extremo de la fertilidad. Largas jornadas laborales, esto es importantísimo. Estrés psíquico, abuso doméstico, violencia doméstica, violencia familiar, trauma físico-emocional grave, y aquí tenemos el tema de la violencia, se suma también la violencia, tabaco, alcohol, abuso de sustancias, drogas ilegales, sobre todo de la drogadicción, talla menor de 1,50 m. Bueno, ojo con esto, porque ¿a qué se refiere con talla menor de 1,50 m? En una población donde la talla promedio sea 1,60 m, 1,70 m. Si yo tengo en esa población una pequeña, una mujer de una talla menor de 1,50 m, estamos hablando de una mujer pequeña para esa población. Pero si yo me voy ¿se acuerdan cuando hablábamos de diagnóstico de embarazo y de modificaciones gravídicas, etcétera, y de crecimiento y desarrollo y todo esto? Hacíamos las relaciones con las distintas poblaciones. Si yo tengo, por ejemplo, los Lumi de Australia, que tienen, el más alto tiene 1,50 m, obviamente una mujer de una talla menor de 1,50 m para esa población no me significa absolutamente nada. Sin embargo, qué sé yo, perdón porque la cámara se me corrió. Si yo hablo de una población, de una alemana, obviamente una talla menor de 1,50 m, indefectiblemente vamos a estar hablando de una población, una mujer pequeña. Intervalos intergenésicos cortos. ¿Cuál es el intervalo intergenésico ideal? Díganme ustedes, ¿cuál es el intervalo intergenésico ideal? Escucho. Chicos. 3 años. Exactamente. Mayor de 2 años. 2 años. 3 años sería lo ideal. Podría ser 2 años, pero 2 años sigue siendo un intervalo corto. 3 años o más es el intervalo ideal para que una mujer recupere la totalidad de su estado físico. Hablamos de estado físico y metabólico para poder enfrentar otro embarazo. Recuerden todo lo que implica un embarazo en una mujer y bueno, esto nos daría tiempo de que se recupere. A ver, si yo hablo de crianza desde el punto de vista de crianza, y obviamente la crianza yo preferiría que los hijos fueran más seguidos. ¿Por qué? Porque se van a criar prácticamente juntos, pero en una mujer
un embarazo muy seguido, esos embarazos donde tienen prácticamente 1 año de diferencia los hijos, la verdad es que es muy malo. Y cada vez, con cada embarazo tiene más riesgo de sufrir un parto prematuro, con todo lo que eso implica. El índice de masa corporal por debajo del percentilo 10 al inicio del embarazo. O sea, si estamos ante una mujer desnutrida, esto también es importante. O sea, son factores de riesgo, como ustedes ven, son variables asociadas preexistentes. Todo esto ya sabemos cuando nosotros le hacemos el estado, digamos, la información o evaluamos a esa paciente en su primer control prenatal. Vamos a las de instalación reciente. ¿Cuáles serían estas? Vamos de vuelta por acá. Dentro de la instalación reciente tenemos antecedente de parto prematuro, antecedente de rotura prematura de membrana, abortos de menos de 17 semanas o fetos muertos, factores uterinos como conizaciones, malformaciones. Ojo con esto, la colocación del dispositivo intrauterino en nulíparas, mujeres que nunca han estado embarazadas ni han tenido embarazos, no importa la edad. Para colocar un dispositivo intrauterino en estas mujeres yo necesito la dilatación mecánica del cuello, y esa dilatación mecánica del cuello, si bien se hace con el cuello anestesiado, podría llevarme a una incontinencia ísmico-cervical. En ese caso, la incontinencia ísmico-cervical por colocación de DIU se comportaría exactamente igual que la conización. Entonces, ojo con esto. Cirugías abdominales durante el embarazo. A veces, más que nada, las que más riesgo provocan son, por ejemplo, cuando se le ocurre a algún médico realizar una miomectomía en un embarazo, en una paciente embarazada. No tiene sentido y eso puede generar un problema bastante serio. Infecciones urinarias, vaginosis bacteriana, infecciones de transmisión sexual. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de control prenatal decíamos que a las mujeres embarazadas tenemos que decirle que deben utilizar preservativos? Y sí, tienen que usar preservativo obviamente, si ellas tienen relaciones solo con su pareja y están seguras de que su pareja tiene relaciones solo con ella, entonces en ese caso no es necesario. Pero la verdad es que si se trata de una embarazada que no tiene una pareja estable o aún teniendo una pareja estable tuviera una relación sexual circunstancial, debería usar preservativos para evitar justamente las infecciones de transmisión sexual, las infecciones urinarias, las vaginosis bacterianas. Ojo con esto, porque me ha tocado escuchar en un centro de salud a una obstétrica decirle a una paciente que venía con infecciones urinarias a repetición que no hay problema, que ya cuando tuvo 2 o 3 infecciones y no se curó, que ya no hay drama, que ya no le pasa nada al embarazo. Error, y es tremendo lo que escuché. La paciente que tiene una infección urinaria a repetición y está siendo atendida en un centro de baja complejidad, sea CAP, sea SAP o donde fuere, tiene que ser derivada a un centro de mayor complejidad donde hay que estudiar por qué esta paciente está haciendo infecciones urinarias a repetición y deberá realizar el tratamiento para esterilizar esa orina, que bueno, ya lo veremos cuando veamos infección urinaria. Embarazo múltiple, polidramnios. Cuando tenemos embarazos múltiples, obviamente lo más común es que tengamos polidramnios, y bueno, esto nos puede llevar a una amenaza de parto prematuro. Metrorragias o sangrados en el primero y en el segundo trimestre, hipertensión inducida por el embarazo y diabetes gestacional. Estas son todas patologías, en definitiva, que van a presentarse o bien cerca del embarazo o instaladas una vez ya esté embarazada la paciente, y que obviamente nos pueden llevar a una amenaza a un parto prematuro o una amenaza de parto prematuro. Por supuesto, las infecciones sistémicas, neumonías, apendicitis, COVID, etc. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué tenemos que corroborar o qué tenemos que mirar cuando tenemos una paciente en la guardia? Yo tengo una paciente en la guardia y tengo que ver, a ver, qué es o qué es lo que miro para poder decir estamos ante una amenaza de parto prematuro o ante un parto prematuro. Primero, y acá, chicos, esto ustedes lo vienen viendo desde el principio del cursado, así que la edad gestacional.
La edad gestacional, obviamente por amenorrea, si esta es cierta, y por ecografía del primer trimestre. Aun cuando yo tuviera amenorrea cierta o FUM cierta, también tengo que mirar la ecografía del primer trimestre. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quién se acuerda que es el signo de Long y Evans? Acaban de sacar la mayoría, casi 10 en el parcial, así que tienen que saber esto. ¿Cuál es el signo de Long y Evans? El sangrado de implantación. El sangrado de implantación. Muy bien, Nazarena. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que ese signo puede ser un sangrado muy leve, puede ser un sangrado que le llame la atención incluso a la mujer porque va a ser muy escaso o diferente a su menstruación normal. Pero a veces ocurre que la mujer no tiene menstruaciones muy abundantes y resulta que este sangrado no le resulta muy importante tampoco porque obviamente nunca es tan importante. Entonces, ese sangrado puede hacerlas perder o equivocar en cuanto a fecha de su última menstruación. Entonces, siempre es importante la ecografía del primer trimestre. Eso nos va a permitir que nosotras nos guiemos y podamos decir si estamos en una edad cierta o relativamente casi un 90% de certeza de la edad gestacional. Después, al examen físico, ¿qué vemos? Obviamente la altura uterina, la presentación, si estamos en cefálica, podálica o en qué. En el tacto vaginal vamos a hacer el índice Baumgarten, que ya lo vamos a ver, pero que ustedes ya lo han visto en el control en el trabajo de parto. Debemos valorar el bienestar fetal, obviamente ocultación, monitoreo fetal, ecografía si es posible en ese momento. Si tenemos una sospecha de una infección, sea cual fuere la infección, si se trata de una infección urinaria, si se trata de una infección de transmisión sexual, si se trata de una coriomionitis, lo que fuere, tendríamos que indicar un laboratorio. Y el 90% de las pacientes que concurren con una sospecha de una amenaza de parto prematuro no requieren internación. Cuando nosotros evaluamos todo esto y hacemos concienzudamente un diagnóstico, la verdad es que el 90% lo único que requiere es reposo y reposo domiciliario y tal vez tratar alguna infección que aparezca o tal vez ver qué otra cosa es lo que yo debo tratar, pero no necesitan internación porque no estaríamos ante una amenaza de parto prematuro. Cuando nosotros tenemos o cómo hacemos el diagnóstico de certeza, digamos. Hay distintas entidades. Primero, cuando el cuadro cede con el reposo. Entonces vamos a tener contracciones uterinas con frecuencias de 1 cada 10 minutos, de 30 segundos de duración aproximadamente, siempre es de menos de 30 segundos. Palpatoria, nosotras la percibimos a esa dinámica, y persiste durante una hora más o menos con borramiento de menos del 50% y una dilatación igual o menor a 3 centímetros, obviamente entre las 22 y 37 semanas. Eso sería una amenaza de parto prematuro, o sea, dinámica frecuente, dolorosa, que se mantiene durante una hora por lo menos, o persiste durante una hora, que tenemos un borramiento de menos del 50% y una dilatación de menos de 3 centímetros. En ese caso estamos con una amenaza de parto prematuro. ¿Puede ceder con el reposo? Sí, puede ceder con el reposo. ¿Requiere internación? Sí, va a requerir internación. Esta sí va a requerir internación. Y después tenemos el trabajo de parto prematuro donde los límites, si ustedes recuerdan, vemos menos de 50% de borramiento y menos de 3 centímetros de dilatación. Si yo tengo un borramiento de más del 50% y una dilatación igual o más de 4 centímetros, en la misma edad gestacional, 22 a 37 semanas, estamos ante un trabajo de parto prematuro. Esa dinámica no va a ceder con el reposo. Esa no va a ceder con el reposo. A diferencia de la amenaza probablemente ceda con el reposo, aunque tal vez tengamos que recurrir a una medicación, pero
esta ya no la paramos más. Si yo tengo 50% de borramiento, más de 50% de borramiento y más de 3 centímetros, igual o mayor a 4 centímetros de dilatación, ya estamos en un trabajo de parto. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, doc. Doctora, perdón, Perfecto. pero se me cortó la conexión. ¿Será que puede repetir la primera parte, por favor? ¿Sí? ¿Cómo no? Nosotros tenemos que, para hacer el diagnóstico de certeza, tenemos dos entidades, dijimos. La dinámica, la frecuencia de la contracción va a ser la misma. Una contracción cada 10 minutos de 30 segundos de duración aproximadamente. Si esta contracción está acompañada con una, obviamente siempre palpatorio, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que percibir esa contracción, no solamente la paciente puede sentirla, pero yo debo percibirla. Con un borramiento de menos del 50% y una dilatación de menos de 3 centímetros, esto es una amenaza de parto prematuro. Podría ceder sola con el reposo o podría requerir medicación. Sí o sí esta paciente tiene que estar internada. ¿Está? Esta es una paciente que debe estar internada. Ahora, esta misma dinámica, pero con un borramiento de más del 50% y una dilatación igual o mayor a 4 centímetros, ya es calificada como trabajo de parto prematuro. ¿Está? Sí, doctora, gracias. De nada. ¿Entendieron todos entonces la diferencia, chicos? Sí, doc, se entiende perfecto. Sí, se entendía re bien. Bien. Bueno, ¿cuáles serían los signos premonitorios? ¿A qué llamamos signos premonitorios? Básicamente a eso que nosotros pensamos que podría aparecer. ¿Se acuerdan que hablábamos de variables preexistentes, variables de instalación reciente, Y dentro de estas variables también podemos empezar a ver los signos clínicos premonitorios. O sea, esos que me van a estar diciendo, a ver, estamos ante una probable amenaza o ante un probable parto prematuro. Dolores abdominales difusos. Ojo con esto, podemos tener dolores abdominales difusos desde el principio del embarazo, pero ¿qué es lo que yo siempre suelo decirle a las pacientes cuando se presentan estos dolores? Si la paciente, después de presentar este dolor, hace reposo o deja de hacer la actividad que está haciendo y el dolor desaparece sin dejar ningún síntoma, ningún signo, eso es normal. Eso se debe nada más que a los movimientos propios del útero en el proceso de crecimiento, de expansión. Pero si esos dolores difusos permanecen y están ahí, y ella te dice, la paciente viene a la consulta y dice, sí, la verdad es que siempre tengo así como un dolor, no es muy fuerte, pero es como que nunca se va, ojo con eso, ojo con esa paciente. Dolor en la región suprapúbica o sacrolumbar, ojo con esos dolores. El sacrolumbar, a veces hay mujeres que no tienen dinámica, pero tienen dolor sacrolumbar. Y cuando uno las revisa está con dilatación completa. No, he tenido varios casos de eso, chicos. Por otro lado, contracciones uterinas en 10 minutos o menos. ¿Se acuerdan que hablábamos de amenazas cuando teníamos contracciones en 10 minutos? Si yo tengo más de una contracción en un periodo de 10 minutos, probablemente esté en un proceso de una amenaza de parto prematuro. Ojo. Sensación de presión fetal. Esta sensación de presión fetal va a depender del momento en que estemos del embarazo. Cuanto más cerca yo esté del trabajo de parto, del final del embarazo normal, más sensación de presión fetal voy a tener. Ahora, si yo por un proceso obviamente normal, el aumento del tamaño del útero, el aumento del tamaño del feto. Pero si, por ejemplo, yo tengo una paciente de 27, 28 semanas y que me dice que siente, porque la paciente va a referir, siento que me empuja. Ojo, eso es una sensación de presión fetal y no debería percibir la paciente todavía como que siente que empuja algo. Entonces, ojo con esto. Una cosa es que una paciente de 37 semanas, 38 semanas me diga que siente que algo le empuja, porque puede ser tranquilamente el feto que está acomodándose, pero otra es de 27 o por debajo o alrededor de 30, 32 semanas que no debería sentir esa sensación. Pérdida de líquido por vagina.
Cuando yo tengo pérdida de líquido por vagina, tengo que evaluar si se trata de pérdida de orina o si se trata de pérdida de líquido amniótico. ¿Por qué? Porque ya cuando empieza alrededor de las 30, 32 semanas, el peso fetal es bastante importante sobre la vejiga. Entonces puede pasar que la paciente esté sentada mirando televisión y que sienta que se moja. ¿Se mojó? Y la verdad es que eso puede ser una emisión involuntaria de orina. ¿Por qué? Porque el peso fetal hace que se anule de alguna manera el deseo de pujo de la orina, digamos, de orinar. Y entonces, como se reblandece el detrusor también, pierde un poco de continencia y hace que se pierda orina. Tendríamos que diagnosticar si se trata de pérdida de orina o si se trata de pérdida de líquido amniótico, o sea, si tenemos una rotura prematura de membranas. ¿Por qué es importante diagnosticar esto? Y bueno, y esto es importante, obviamente, ¿por qué? Porque si yo tengo una rotura prematura de membranas y estoy con un embarazo pretérmino, de la edad gestacional que sea, el riesgo de una infección intraamniótica es sumamente alto. Obviamente el riesgo de muerte fetal, o sea, de óbito o de morbilidad fetal y materna también es importante. Entonces tengo que diagnosticar si se trató de una emisión involuntaria de orina o si se trató de una rotura prematura de membrana. ¿Cómo diagnostico? En realidad es muy simple. La orina, supongamos que no tenemos ninguno de las tiras que se utilizan habitualmente en las guardias, pero si nosotros evaluamos a esa paciente, el olor indefectiblemente es diferente. La orina tiene un olor a lavandina, algunos hablan de un olor a semen, pero es un olor como a lavandina. Es más fácil de hacerle entender a la paciente el tipo de olor. En cambio, el líquido amniótico, la orina es olor a orina, o a veces ni siquiera tiene olor, lo mismo que el color, pero hay que diagnosticar. Y obviamente, si yo pongo un espéculo, yo voy a ver la salida de ese líquido desde el cuello del útero. ¿Está? Si no veo nada, quiere decir que no, que era simplemente la paciente se orinó. Y aumento del flujo vaginal. El aumento del flujo vaginal es relativo. ¿Por qué? Porque en realidad el flujo vaginal siempre va a estar aumentado en la embarazada. Recuerden que uno de los procesos que tenemos es el aumento del flujo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cambio en el pH de la vagina. La vagina se prepara para el trabajo de parto. Entonces siempre va a haber más flujo. Lo importante es que nosotros enseñemos a nuestra paciente qué tipo de flujo es el que no es patológico. Es ese flujo que puede ser de color clarito, blanco, transparente, que puede tener algunos grumos, pero nada más. No tiene que mancharle la bombacha, no tiene que picar, no tiene que arder, no tiene que tener olor feo y tampoco tiene que tener sangrado. Ese es un flujo normal. Ahora, si está acompañado por alguna de estas características, estamos ante un flujo patológico y tenemos la obligación de tratarlo. Existen marcadores bioquímicos que nos van a permitir de alguna manera determinar si estamos ante una amenaza de parto prematuro o no. Y aquí tenemos las citoquinas cervicovaginales, las proteasas séricas y cervicovaginales, los marcadores de estrés materno como la hormona liberadora de corticotropina, tanto en suero y en estradiol, estriol o en ambas, en plasma, orina o saliva, y la fibronectina fetal cervicovaginal. La realidad, chicos, es que sí, es cierto, estos marcadores bioquímicos existen y hay centros de alta complejidad donde estos marcadores se pueden hacer. Pero en nuestro medio y en general en la mayoría de los hospitales no se utilizan los marcadores estos. Si bien los tenemos que conocer, ¿no es cierto? El índice tocolítico de Baumgarten. A ver, esperen porque se trabó. Este índice ustedes ya lo han visto y es más que nada para determinar en qué momento estoy o cómo estoy, digamos. Miren, habla de la posición del cuello, de la situación, de dónde está, si hay presencia o ausencia de sangrado.
y también la presentación, qué pasa, digamos. Acá estaría en 0, ¿por qué? Porque no suma nada, no tengo dinámica, el cuello está posterior, tiene un borramiento de menos de un 30%, la consistencia del cuello sigue siendo rígida, obviamente no hay dilatación, no hay metrorragia y la presentación está móvil. Esto es un estado normal, digamos. Ahora, si yo ya tengo dinámica irregular, el cuello está en intermedio, el borramiento está por debajo del 50%, con una consistencia que ya empezó a reblandecerse ese cuello, ya empieza a haber dilatación, acá estaríamos por debajo de 3 centímetros, o de 4 inclusive, un poco, entre 1 y 4 centímetros. Uno sería lo que se conoce cuando hablamos en dilatación del pulpejo, metrorragia escasa y la presentación insinuada. Acá ya estamos con un índice de 1. Y si yo tengo un índice de 2, es porque yo tengo ya dinámica regular, el cuello está centralizado completamente, voy a tener un borramiento de más del 50%, bien reblandecido ese cuello, obviamente voy a tener una dilatación de más de 4 centímetros, puedo tener abundante metrorragia o sangrado activo, no metrorragia, no llegar a metrorragia y la presentación puede estar encajada. Ahí ya aplicamos los 2 puntos a toda la presentación, digamos el índice este famoso, que se utiliza para trabajo de parto. Tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? Si yo tengo una paciente que viene a la guardia y tengo la sospecha de que está con una probable amenaza de parto prematuro, la tengo que controlar en decúbito lateral izquierdo durante 2 horas. Si los síntomas continúan, o sea, si esa dinámica, ¿se acuerdan que hablábamos de que la dinámica puede ceder con el reposo o continuar? Si pasado esas 2 horas de reposo la dinámica continúa, entonces tengo que internar a la paciente y ver cuál es la terapéutica adecuada para ella. Si vamos a hacer uteroinhibición, si vamos a hacer inducción de la maduración pulmonar, si vamos a hacer antibiótico-terapia, si es que corresponde, y si vamos a hacer, de acuerdo a la edad gestacional, sulfato de magnesio para neuroprofilaxis. ¿Cuáles serían las condiciones para uteroinhibir? Indicaciones, primero que tengamos un diagnóstico de certeza de amenaza de parto prematuro. Segundo, la edad gestacional, entre 20 y 36 semanas. O sea, 37 semanas ya no uteroinhibo. ¿Está? Es más, en algunos casos se habla de uteroinhibir hasta las 34 semanas. Ausencia de contraindicaciones para el uso de los tocolíticos. Recuerden que los tocolíticos pueden generar complicaciones a nivel metabólico y a nivel de patologías concomitantes. Entonces, ojo con esto. Y las contraindicaciones tenemos las absolutas y las relativas. Dentro de las absolutas, obviamente, todas aquellas causas por las que yo no necesitaría uteroinhibir, o sea que no tendría sentido uteroinhibir. Una coriomionitis estaría en contra de una uteroinhibición. ¿Por qué? Porque lo único que conseguiría es prolongar la infección y tal vez diseminarla, entonces no se uteroinhibe. Muerte fetal. A ver, ¿para qué uteroinhibo yo? Chicos, ¿para qué uteroinhibo? ¿Para qué hago uteroinhibición? Para que cesen las contracciones. ¿Para qué? ¿Qué quiero hacer yo? Muy bien, para que cesen las contracciones. ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que estoy buscando? Impedir el trabajo de parto. Atrasar el trabajo de parto. Para que no nazca prematuramente el bebé. Muy bien. ¿Y qué es lo que voy a hacer entonces ahí? Atraso el Que trabajo no de sea un parto parto. prematuro. Sí. Pero, ¿qué voy a hacer?
¿Qué les parece que voy a hacer? Si yo quiero que el bebé no sea prematuro, pero si el bebé está por nacer igual, ¿qué es lo que voy a hacer? Exactamente. Exactamente. Ese es mi objetivo, hacer la maduración pulmonar. Entonces, si yo tengo una muerte fetal, no tiene sentido que útero inhiba. ¿Por qué? Porque mi objetivo para útero inhibir es justamente poder darle a ese feto un poco más de chance de la que va a tener si no tiene madurado su pulmón. Recordemos que estamos hablando de parto prematuro. Entonces, si yo tengo una muerte fetal, obviamente va a ser contraindicada la uteroinhibición porque no tiene sentido. Si tengo malformaciones compatibles con la vida, incompatibles, perdón, con la vida, también no tiene sentido uteroinhibir porque indefectiblemente ese feto va a morir. Y el otro punto que es una contraindicación absoluta y que realmente para nosotros es un drama literal, es el sufrimiento fetal, porque es una etapa que sinceramente nosotros no podemos manejar, que no tenemos tiempo para manejar para poder hacer maduración pulmonar. Yo necesito para hacer maduración pulmonar por lo menos tener entre 72 horas a una semana para que realmente esa maduración me sirva. En el sufrimiento fetal no me da tiempo de esto porque tengo que actuar bastante rápido. Entonces es un drama, pero bueno, si tengo un sufrimiento fetal, estamos con una contraindicación absoluta para útero inhibir. Y las relativas serían las metrorragias, o sea, los sangrados, porque tengo que ver bien qué tipo de sangrado tengo y si realmente la uteroinhibición me va a evitar o disminuir ese sangrado, tendría que verlo. La restricción del crecimiento intrauterino, en ese caso tengo que ver también por qué es la restricción y estamos hablando ya de un sufrimiento fetal crónico. Hay que ver si vale la pena uteroinhibir y si estamos ante un embarazo de término o no, porque si es una restricción tal vez sea, va a ser prematuro de peso, pero tal vez no de edad. Entonces hay que ver si se uteroinhibe. Que yo tenga madurez pulmonar comprobada. ¿Por qué? Porque es lo que acabamos de decir. Yo voy a uteroinhibir para prolongar ese embarazo, para darme tiempo a madurar ese feto. Entonces, si yo tengo maduración pulmonar comprobada, no tendría por qué uteroinhibir. Y después, las otras dos patologías que acá no está, pero que sí está una, que es la hipertensión arterial severa y la diabetes gestacional descompensada, son dos patologías que son contraindicaciones relativas, porque si yo estoy por interrumpir el embarazo de una hipertensa severa o una diabética descompensada, y yo consigo atrasar 72 horas y madurar ese feto, lo puedo hacer. Pero si el caso implica que yo tengo que interrumpir el embarazo en este momento, sí, no me da tiempo de maduración, de uteroinhibir. ¿Está? ¿Entendieron, chicos, esto? Sí. ¿Alguna duda? Bueno. Doc, sí, yo tengo una duda. ¿Útero inhibir Sí. es lo mismo que maduración pulmonar? No. No. Uteroinhibir es utilizar una droga, que son estas que están ahora viendo acá, para evitar que las contracciones prosigan y de alguna manera con eso atrasar el parto. Cuando yo utilizo uteroinhibición es porque es para buscar o de alguna manera utilizar ese tiempo que se atrasa, por ejemplo, para maduración pulmonar. La mayoría de las veces yo uteroinhibo para poder sacar un feto más entero, o sea, ya sea porque le hago reanimación, ya sea porque le hago maduración pulmonar, pero la idea mía es llegar lo más lejos posible en el embarazo para poder sacar un feto de mejor edad gestacional. Eso sería uteroinhibición. La uteroinhibición es limitar o buscar disminuir o ceder las contracciones uterinas para retrasar el trabajo de parto o el parto. ¿Está? En cambio, la maduración no. Maduración es utilizar corticosteroides para madurar, o sea, para generar la maduración de esos pulmones que están inmaduros todavía por la edad gestacional. No sé si te contesté, Eric.
Sí, entendí bien, gracias. De nada. Bueno, acá tenemos las drogas que tenemos en Argentina para hacer uteroinhibición. Tenemos el Tractosil, que es un antagonista competitivo de la oxitocina, o sea, como que no lo desplaza la oxitocina. En realidad anda sumamente bien, anda muy bien. No tiene contraindicaciones, salvo algunas cuestiones muy importantes como ser insuficiencia cardíaca o diabetes descompensada, pero que no se utilizarían en ese caso. Bueno, en ese caso, en ambos casos, tanto en hipertensión severa o insuficiencia cardíaca como en diabetes descompensada, la verdad es que la uteroinhibición es relativa. Es lo que les decía, es una contraindicación relativa. Y en realidad lo único malo que tiene esta droga es el precio, que es cara. Después tenemos el Argosian, que es un beta-2 adrenérgico, también receptor agonista simpático mimético, y que lo que disminuye, ¿se acuerdan cuando hablábamos o cuando se dio digamos, el mecanismo de desencadenamiento del trabajo de parto, que pasaba a nivel de la membrana y de los canales iónicos? Bueno, lo que hace es disminuye los canales iónicos, los cierra de tal manera de que no se produce la contracción. ¿Cuáles serían los efectos adversos? Igual, los mismos efectos adversos que el Duvadilam: taquicardia, palpitaciones, arritmias, náuseas. De hecho, es lo mismo. Estamos hablando de drogas que son exactamente iguales. Exactamente iguales. Hay que tener cuidado tanto con el Argosian como con el Duvadilan, o sea, la isoprenalina como con la isoxuprina. Hay que tener cuidado sobre todo en las pacientes antes, y les hablo de hace 25 o 30 años atrás, una paciente con una amenaza de parto prematuro que no requería internación porque con el reposo cedía la dinámica. Era muy común que se la mandara a la casa con Duvadilam, con isoxuprina, vía oral. Y la verdad es que yo particularmente, gracias a Dios, y toco madera, no vi ningún caso en mis pacientes, ni en el hospital, ni en ninguno de los dos hospitales donde trabajé, ni tampoco los vi en otros hospitales donde estuve en distintas partes del mundo, insuficiencias cardíacas o edema agudo del pulmón con la isoxuprina. Pero está descrito en la literatura la presencia de edema agudo de pulmón y de infarto agudo de miocardio en pacientes con isoxuprina. Siempre queda la duda de si estas pacientes tenían algún otro problema. Acuérdense que una de las contraindicaciones es insuficiencia cardíaca. Si tenían una insuficiencia cardíaca y que estaba enmascarada por algo, por el embarazo propio y tal, no lo sabemos. Pero ante la duda, si yo le mando a una paciente con reposo a la casa, no tiene que ir medicada. Eso tiene que quedar claro. O sea, dar isoxuprina para ambulatorio no se da más, tampoco el Argosian, de ninguna manera. ¿Quedó claro eso, chicos? Eso es muy importante para mí que sepan, porque hay médicos que todavía lo dan. Sí, Doc, ¿Quedó una claro eso? pregunta. Decime. ¿Estos medicamentos se darían en conjunto o tendríamos que elegir uno de ellos que sea el mejor, digamos? No, claro, se elige, generalmente elegís lo que tenés. Generalmente elegís, si yo te tengo que dar, yo voy a elegir el Tractosil, o sea, la Tosivam, porque es el más inocuo dentro de todo y anda sumamente bien, anda muy bien. Pero generalmente, ¿qué es lo que tengo? Y tengo exoprenalina, tengo isoxuprina, tengo nifedipina y tengo indometacina. Pero lo que más hay y lo que más van a encontrar, y cuando hagan su pasantía se van a encontrar, es la isoxuprina. Es lo que más hay. Siempre de toda esta lista, vos usás una, no vas a usar dos. Generalmente usás una sola. ¿Cuáles son las que podés llegar a asociar? Por ejemplo, podés llegar a asociar, supongamos que estás con isoxuprina parenteral y podés hacer indometacina en supositorio. ¿Está? Si anda bien, podés llegar a tener, y aquí sí, la indometacina, podés llegar a hacerle
vía oral, si durante las primeras 48 horas de utilizado como supositorio tuviste buena respuesta, podés pasarle también 48, 72 horas vía oral y se suspende. No más de eso. Siempre teniendo en cuenta que no hay que usar más allá de las 32, 34 semanas porque es un inhibidor de la prostaglandina y lo que me va a hacer es me va a provocar la persistencia del ductus arterioso. ¿Está? O sea, pero sería la que podría llegar a asociar, qué sé yo, a alguna de estas otras drogas. Pero después, cualquiera de todas estas otras tendría que elegir una. No se utilizan de a dos, no se utilizan dos juntas. Y de hecho, si vos mirás, de alguna manera, la exoprenalina y la isoxsuprina son casi tipo unos bloqueadores de los canales de calcio, disminuyen los canales de calcio. La nifedipina es un bloqueador, entonces si yo sumo, si suponte yo hago exoprenalina más nifedipina, estoy sumando acciones y ahí sí puedo llegar a generar una complicación materna y fetal. Entonces siempre utilizo una de esas drogas, nada más. La única que podría asociar a cualquiera de ellas sería la indometacina en forma de supositorio. Ojo con el supositorio, no darlo más de 72 horas. ¿Por qué? Porque pasadas las 72 horas me genera una proctatitis tremendamente importante para la paciente. Y se va a acordar de usted hasta el día del juicio final, así que no hay que darlo más de 72 horas. Pero todos en general se utilizan en forma individual, no asociados. No sé si contesté, Agustina, tu pregunta. Sí, genial, Doc, gracias. Perfecto. Bueno. Maduración pulmonar. Acá llegamos a lo que nos interesa cuando hablamos de parto prematuro. La indicación clásica para la maduración es entre la semana 24 hasta la semana 34. Los límites de hasta dónde vamos a madurar y tal, la verdad es que siempre están en discusión. Antes se maduraba hasta las 37 semanas, hoy se sabe que no tiene sentido madurar por encima de las 34. ¿Cuándo maduro? Yo maduro cuando yo tengo la seguridad o la seguridad o la duda de que entre 24 a 72 horas o 7 días posteriores puede desencadenarse el trabajo de parto o tendré que interrumpir ese embarazo y me está dando tiempo para madurar el feto. ¿Por qué no se madura antes de las 24 semanas? Porque todavía no tenemos neumonocitos tipo 2. Entonces, la viabilidad fetal, si ustedes miran este cuadro, ven cómo evoluciona. Este es el pulmoncito, digamos, los bronquiolos y bronquiolitos del feto por debajo de 24 semanas. Miren cómo se va formando y este ya sería en un feto ya de término, o por lo menos cercano al término. La diferencia es tremenda. Y entonces es lo que a mí me va a permitir. Aquí yo tengo elementos que me permiten, me van a actuar de mordiente del corticosteroide, digamos, voy a tener los neumonocitos sobre todo y van a permitir la maduración de ese pulmón y la aceleración. ¿Está? Pero antes no tengo nada, así que no sirve, o sea, no se justifica la maduración. Sabemos que dar maduración pulmonar indefectiblemente me va a permitir a mí disminuir la morbimortalidad fetal. ¿Y qué es lo que doy? Betametasona intramuscular de 12 miligramos cada 24 horas en 2 dosis. O dexametasona endovenosa, 6 miligramos cada 12 horas en 4 dosis. ¿Cuáles serían las indicaciones de la maduración pulmonar? Amenaza de parto prematuro, como dijimos, entre 24 y 34.6 semanas. Mayor de las 34.6 semanas, con inmadurez pulmonar fetal comprobada por amniocentesis. Y ojo acá, yo tengo que saber que voy a interrumpir ese embarazo dentro de la semana, o sea, de los 7 días posteriores. Hasta 7 días posteriores.
Si no, si yo estoy por interrumpir, antes se decía que hasta 2 horas antes del parto yo podría madurar. Pero ¿cuándo me va a servir eso? Cuando yo esté en unas 35, 36 semanas. Más de eso, menos de eso no me sirve. O sea que si yo tengo la seguridad que por lo menos voy a tener 72 horas o 7 días para que se desencadene el parto o interrumpir ese embarazo, maduro. ¿Cuáles serían las contraindicaciones absolutas? Volvemos a lo mismo. Feto muerto, no voy a madurar. ¿Qué voy a madurar ahí? Si lo que yo quiero es madurar el pulmón fetal. Tuberculosis en actividad, porfiria y diabetes descompensada. En este caso, porque sobre todo, igual que la hipertensión, nosotros sabemos que los corticoides aumentan la glucemia, pero ojo, si yo tengo una diabética compensada o una diabética descompensada en la que, descompensada no me refiero a una paciente en coma, me refiero a una paciente con glucemias que no están siendo controladas, o sea que ella no las puede controlar y que yo internada tampoco estoy pudiendo manejar muy bien. Esta paciente sería una paciente en la que podría, si yo estoy por interrumpir el embarazo antes de las 39 semanas, podría realizar una maduración. ¿Ven lo que les decía? Una hipertensión severa y una diabetes controlada, puedo tranquilamente realizar maduración. Obviamente nunca, jamás en la vida voy a madurar, voy a hacer una maduración pulmonar fetal en una hipertensa o una diabética, aunque estas estén compensadas, ambulatorias. Ojo con esto, por favor. Nunca, jamás. Estas son pacientes que tienen que estar internadas. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides lo que van a hacer es van a aumentarme la presión y me van a aumentar la glucemia. Entonces yo tengo la obligación de controlar que esto o que no ocurra, que no se me desfase ni la glucemia ni la hipertensión y que termine haciéndome otro cuadro. ¿Cuáles son las vías de administración? Ya dijimos, betametasona 12 miligramos, intramuscular cada 24 horas, 2 dosis. Y dexametasona intramuscular o endovenoso, 6 miligramos cada 12 horas, 4 dosis. ¿Qué es lo que yo tengo que acordarme? 24 miligramos es la dosis total de corticosteroides que yo debo utilizar. Yo les voy a poner en la página, en el aula de la cátedra, 2 trabajos, una guía de Barcelona y otro trabajo que es una revisión inglesa que habla justamente de estas dosis y de la dosis de la maduración pulmonar fetal, porque esto también suele traer controversias y en realidad no debería, porque esto ya está establecido sin ninguna duda. Antibiótico-terapia. Sí, puedo utilizar antibiótico-terapia si yo tengo evidencias clínicas de infección o si lo que yo estoy por hacer es profilaxis para el estreptococo beta hemolítico. Si yo tengo una rotura prematura de membrana y estoy en un trabajo de parto o estoy en un trabajo de parto en una paciente de riesgo de tener una infección por estreptococo, utilizo antibióticos. Si no, no haría falta. ¿Qué antibióticos? Bueno, obviamente, pacientes con resultados positivos y pacientes con resultados desconocidos, pero con factores de riesgo, como acabo de decir. ¿Qué le indico? Y aquí vamos a indicar penicilina G, 5 millones de unidades intravenoso inicial y luego 2.500.000 unidades cada 4 horas hasta el nacimiento. Esto si estamos en casos de que yo tengo una infección confirmada o bien factores de riesgo para una infección por estrepto, por ejemplo. Ampicilina, 2 gramos intravenoso inicial y luego 1 gramo intravenoso cada 4 horas hasta el nacimiento. Como ven, estamos dando sobre ya el trabajo de parto. Clindamicina, 900 miligramos intravenoso cada 8 horas. O eritro, también intravenoso cada 6 horas. Los dos, o sea, los 4 casos, sea el antibiótico que utilice o que elija, de acuerdo a lo que considero que voy a tratar o cubrir, es hasta el nacimiento. Neuroprofilaxis. ¿En quién indico? Embarazo único entre 24 y 32 semanas, vamos a redondear.
Con riesgo de parto inminente. Yo tengo un parto que se va por el trabajo de parto y por la dilatación entre 4 a 6 horas, o bien que voy a planificar la interrupción dentro de ese rango de edad gestacional dentro de las próximas 24 horas, por la causa que sea, materna o fetal. ¿Cuándo tengo contraindicación con sulfato de magnesio? Si tengo una paciente con miastenia gravis, con un bloqueo auriculoventricular, o bien si tengo una insuficiencia renal, porque obviamente voy a hacer una impregnación muy importante y muy rápido. La dosis y la vía de administración. La dosis de ataque va a ser 5 gramos intravenoso en bolo lento, muy lento, y mantenimiento 1 gramo hora. Recuerden esto porque esta neuroprofilaxis es prácticamente la misma dosis, casi, con pocas diferencias, la dosis que vamos a hacer cuando tenemos un caso de una paciente con eclampsismo o bien con eclampsia. Esto es hasta completar el nacimiento o hasta completar 12 horas de tratamiento. Si yo completé 12 horas de tratamiento, ya no hace falta que continúen, ¿está? Si no se produjo el nacimiento en ese periodo. ¿Qué controlo? Y esto es importantísimo también. Reflejo rotuliano, la frecuencia cardíaca, diuresis y control de vitalidad fetal. Esto debo controlar, chicos. Debo controlar, porque si yo controlo esto, puedo detectar los síntomas o signos de intoxicación con sulfato de magnesio, que son gravísimos. Y aquí tenemos, ¿cuáles son los signos de intoxicación? Abolición de los reflejos tendinosos, disminución de la frecuencia respiratoria, depresión respiratoria, bradicardia, disminuye la frecuencia cardíaca, y oligoanuria. Ojo con esto, ojo con esto. Debe hacer, obviamente, si yo detecto signos de intoxicación, tengo que administrar gluconato de calcio endovenoso 1 gramo. Ojo con la administración de gluconato de calcio. El gluconato de calcio produce 2 cosas. Por un lado, quema. O sea que donde salió de la vena, me quema, me hace una quemadura tremenda en todo alrededor. Una quemadura pero terrorífica. Y por otro lado, si yo hago gluconato de calcio en bolo rápido, genero un infarto, un paro cardíaco. Entonces, ojo con esto, siempre. Cuando yo hago gluconato de calcio, tengo que administrar en forma muy lenta y con auscultación permanente. Control auscultatorio permanente. Debo hacerlo así. No se puede hacer de otra manera. No se debe hacer de otra manera. En conclusión, miren esto. Fíjense, chicos. Las causas de mortalidad neonatal, un 22% por malformaciones, un 8% por asfixia, esos sufrimientos fetales, un 6% por neumonía y un 64% por prematurez. ¿Está? Y en menores de 5 años vamos a tener un 32% de muertes en menores de 30 años por resultados o complicaciones de la prematurez. O sea, miren y comparen. Ni siquiera la sepsis, ni el tétano, ni la diarrea, ni la asfixia, ni las malformaciones congénitas van a provocar tanta muerte como la prematurez. O sea, tenemos que tener en cuenta esto. Obviamente las estrategias para reducir tienen que ser la prevención primaria o secundaria. La terciaria ya es cuando tenemos el trabajo de parto ya iniciado. La primaria, eliminación o reducción del riesgo en la población, esto es ámbito de la atención primaria.
indefectible, o sea, el primer nivel de atención tiene que ser el que debe actuar en este momento. La prevención secundaria es cuando yo tengo pacientes ya con riesgo aumentado, detectarlas, seguirlas y tratarlas. Y por supuesto la terciaria ya cuando tengo el trabajo de parto prematuro o la amenaza de parto prematuro, que lo único que voy a hacer acá es tratar de disminuir la morbimortalidad mediante la antibiótico-terapia, mediante el reposo, mediante la maduración pulmonar fetal. Pero ya mucho más no puedo hacer. O sea, ¿dónde tengo que trabajar yo? Acá, en la atención primaria. Ese tiene que ser mi objetivo. Y este debe ser nuestro objetivo. ¿Qué pasa con la medición de la longitud cervical? También, ecografías transvaginal de rutina entre las 22 y 24 semanas me van a servir para que la longitud cervical tiene de entre 30 y 40 milímetros. Si yo tengo un valor de 25 milímetros, yo ya estoy teniendo mucho riesgo, o sea, ya tengo que tomar la conciencia de que voy a estar en riesgo de una probable amenaza de parto prematuro en algún momento con esa mujer. ¿Qué se hace? Si tuviera, por ejemplo, un valor de 25 milímetros, de longitud cervical, le tengo que hacer progesterona 200 miligramos por vía vaginal. Puede ser caproato de hidroxiprogesterona en 250 miligramos intramuscular semanal, o bien cerclaje, de ser necesario, pero bueno, los valores ahí de longitud cervical con el cerclaje son un poco más diferentes. Y por último, entonces, las estrategias, como dijimos, deben ser las que van a estar dirigidas a la prevención primaria y bueno, y hacia el tratamiento una vez iniciado el parto, la terciaria. Y esto es importante si tenemos en cuenta que más de la mitad de las pacientes con amenaza, ojo con esto, chicos, más de la mitad de las pacientes con una amenaza de parto pretérmino no fueron identificadas como de riesgo por el sistema de salud. O sea, pasaron de largo y nosotras las estamos viendo. Tenemos que reforzar la atención primaria. La prevención primaria es fundamental para que no tengamos que llegar justamente a tener que hacer prevención terciaria. Esto es lo que no queremos, ¿eh? Esto es lo que no queremos. Esto es lo que queremos. Estos son unos gemelitos que yo atendí en el hospital. Bueno, chicos, muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? ¿Entendieron todo? ¿Les queda algo por ver? No sé. ¿Alguna cosa que quieran saber? Se entendió. Perfecto. Bueno, muy bien. El teórico del viernes, yo les voy a avisar si les voy a dar, si lo damos por Zoom o si lo damos o si lo doy en la morgue. Yo les aviso con tiempo eso. ¿Está? Eso, no. Bueno, muy Habría bien. posibilidades de que sea por Zoom, porque muchos viajamos a votar. Ah, tenés razón, el domingo son elecciones. Sí, podemos hacerlo por Zoom. Podemos hacerlo por Zoom, sí. Gracias. No hay ningún. Ya quedamos. Lo único que ahí obviamente no van. Bueno, pero igual, a ver, son 64. Llegaron a estar, lo máximo llegaron a estar 90, así que no hay problema. No hay problema con la cantidad. Hacemos el viernes por Zoom entonces, a la tarde, sí, porque a Gracias. la mañana tiene clase. Así que vamos a hacer el viernes a la tarde directamente por Zoom el teórico. ¿Está? ¿Quedamos así, chicos? Muy bien, listo. Que tengan un lindo día y un buen resto de semana. Gracias, igualmente. Chao, chao.